La fría promesa resonaba en el polvo de aquella hacienda: el que siembra desprecio cosechará necesidad. Y para María de Fátima, esta no era solo una lección de la tierra, sino el juramento silencioso que sellaría su destino y el de su padre, Juvenal Queiroz, años más tarde, en un reencuentro donde la justicia moral sería medida, irónicamente, por el éxito que él tanto se esforzó por anular. La inmensidad de la hacienda Esconderijo, en el interior inhóspito de los años 90, era un escenario de Minduresim, silencio y sol abrasador, un lugar donde la ambición de María era vista como petulancia. Ella se movía entre los surcos de tierra agrietada, su cuerpo delgado de 22 años, vestido con ropas descoloridas que apenas la protegían del sol de mediodía, los ojos fijos en el color del suelo, buscando señales de vida donde todos veían solo muerte. Su padre, Juvenal, era la sombra autoritaria, el peso de la tradición que asfixiaba cualquier nueva idea. Para él, María no era más que una joven con talento para la cocina y el lavadero, una mano de obra menor que solo servía para las tareas ingratas, mientras que a ella le bullía el anhelo de demostrar que la inteligencia práctica en el campo no elige género, sino aptitud y un profundo respeto por el ciclo de la vida y la muerte que la tierra imponía. Esa indignidad cotidiana era el aire que María respiraba, una humillación constante que se manifestaba en las miradas vacías de sus hermanos y en la prohibición categórica de Juvenal. La agronomía es cosa de hombres que entienden de cuentas y de máquinas, no para quien se va a casar y cocinar, bramaba con la aspereza de quien solo veía el mundo en blanco y negro. El dolor de la exclusión era más punzante que el sol, y la sed de demostrar su valía se volvía más urgente, con cada grano de polvo que se elevaba con el viento seco. María solo poseía un pañuelo ajustado sobre su cabello, y los secretos susurrados por el anciano vecino, un maestro de la tierra que le había enseñado sobre semillas nativas y la sabiduría de esperar el momento adecuado. Mientras Juvenal, aferrado a métodos obsoletos y al monocultivo, hundía la hacienda en un ciclo de pérdidas y deudas, María, en sus rincones secretos, preparaba el suelo de su futuro, guardando semillas más resistentes, alimentando no solo la tierra, sino también la llama de un objetivo simple y profundo: sostenerse a sí misma y un día rescatar a su madre, doña Lucia, de aquella prisión de resignación. El olor a tierra seca mezclado con el aroma amargo del ganado hambriento presagiaba el desastre, pero Juvenal, ciego por el orgullo y el prejuicio, marchaba hacia la ruina con la convicción de los ignorantes. María lo había intentado, había expuesto sus argumentos sobre la rotación de cultivos y la necesidad de riego, la voz firme a pesar del miedo. Él la interrumpió con una risa ronca, un sonido que desgarraba su dignidad más que cualquier palabra. Ese año, la sequía llegó con furia bíblica, y el monocultivo obstinado de Juvenal se transformó en paja seca y amarillenta bajo el cielo despiadado. La pérdida fue total, absoluta, pero el golpe más duro no fue el financiero, sino la cobardía del patriarca. En lugar de admitir su error, buscó el blanco más fácil para su ira, la más frágil, a la que ya había menospreciado 1000 veces. La escena se desarrolló bajo el porche de la casa, donde el polvo bailaba en el último rayo de sol y el silencio de la hacienda desierta amplificaba el sonido de su voz. «Maldita seas. Has traído mala suerte a esta tierra», gritó, el rostro enrojecido y los ojos inyectados, mientras doña Lucia lloraba en silencio en un rincón. La acusación era absurda, ilógica, pero servía a su propósito de desviar la culpa. María sintió cómo la humillación se solidificaba en su pecho, transformándose de dolor en una furia fría, una certeza de que allí, en ese lugar, no había espacio para ella, ni para la justicia. Permaneció en silencio, los puños cerrados bajo la falda, absorbiendo cada palabra, cada gota de desprecio que goteaba de la boca de su padre. Sabía que ese era el momento de la ruptura, el punto sin retorno. El olor a derrota y el aire pesado de aquella casa la asfixiaban, y la única salida era el camino de tierra que conducía a lo desconocido, lejos
lejos de aquel porche donde su vida y sus ambiciones eran vistas como insignificantes. El clímax de la caída llegó con un objeto. Juvenal, en un gesto de crueldad calculada para ser la ofensa final, arrojó un cambio humillante al suelo, polvoriento junto con una pala vieja, oxidada e inutilizada, el mango roto por la insensibilidad del tiempo y el uso. «Llévate esta pala», siseó, con una sonrisa de escarnio que María jamás olvidaría. «Es todo lo que sabes hacer, y ve a acabar tu suerte a otro lugar, donde no estorbes a los hombres». El cambio rodó en el polvo, insignificante, pero la pala, aquella herramienta despreciada, cayó con el peso de una maldición y de una promesa. María no se agachó a recoger el dinero. Sus ojos, ahora, secos y duros, se fijaron solo en el objeto de hierro. Tomó la pala con ambas manos, sintiendo la aspereza del metal frío y del mango roto, transformando aquel símbolo de su insignificancia en la herramienta práctica de su venganza silenciosa. Dejó la hacienda bajo el peso del cielo nocturno, el alma herida, pero no rota. La pala en sus manos era pesada, pero la humillación era más. No miró hacia atrás. Sus pasos en el camino de tierra levantaban polvo, y tras de sí dejaba no solo una vida de servidumbre, sino la certeza de que su destino no sería determinado por la incredulidad de un hombre. Aquella noche, bajo la luz dispersa de las estrellas del sertón, María de Fátima Queirós, la cocinera despreciada, se transformó en la agricultora exiliada, y la furia fría de superación era el motor que la impulsaba hacia la capital, donde ella cavaría su propia suerte con el único objeto que su padre le permitió llevar. Recordaba la mirada resignada de su madre, un faro de dolor que solo se apagaría cuando María regresara, no para doblegarse, sino para rescatar. El viaje de María a la capital no fue una marcha de heroína, sino una travesía de vulnerabilidad, donde cada paso sobre el asfalto caliente de la carretera era un recordatorio físico de la pérdida. La pala, que era su única pertenencia y un símbolo amargo, la llevaba sobre sus hombros, el metal helado en contraste con el calor de su cuerpo. Se sentía expuesta, pequeña, tragada por el ruido y la velocidad del nuevo paisaje, muy diferente del silencio opresivo de la hacienda. La miseria no era solo la falta de dinero, sino la ausencia de un hogar, de un suelo al que llamar suyo. El miedo, antes latente, ahora era palpable, un nudo constante en la garganta que dificultaba incluso respirar profundamente. Pero era ese miedo el que le impedía rendirse y la obligaba a seguir adelante, en dirección a cualquier subempleo que le garantizara un techo y un pedazo de pan. Sabía que la sociedad urbana, que su padre le había hecho creer que era un mar de oportunidades, era, en realidad, un laberinto frío para quien no tenía conexiones ni dinero, y la humillación del pasado parecía menor cerca de la soledad que la envolvía en aquel nuevo ambiente hostil. Al llegar a la periferia, donde el concreto estaba agrietado y la promesa de una vida mejor parecía un espejismo distante, María encontró refugio en una habitación estrecha, alquilada con el cambio que Juvenal había tirado al suelo. El olor a humedad y moho era un contraste flagrante con el aroma seco de la tierra, pero ella se aferró a aquel espacio como un refugio. El sufrimiento emocional se manifestó en el cansancio constante y en el dolor físico, pues el trabajo que encontró fue el de empleada doméstica, limpiando y cocinando para familias ricas que la miraban con la misma indiferencia con que Juvenal la miraba. Ella fregaba suelos, lavaba platos y planchaba ropa, el cuerpo exhausto al final del día, pero la mente, extrañamente, permanecía despierta, obsesionada en transformar aquella humillación en aprendizaje. Con cada gota de sudor que caía sobre el suelo ajeno, juraba que un día el sudor se derramaría solo en su propio emprendimiento, en su propia tierra, y esa promesa era lo único que le impedía caer en el llanto que ella se negaba a derramar delante de cualquiera. La oposición era multifacética. Ya no era solo Juvenal, sino el peso de la sociedad que la marginaba, la miseria
que le imponía opciones limitadas y el prejuicio sutil de sus nuevos empleadores, que la trataban con un paternalismo irritante, ofreciendo consejos vacíos sobre mejorar de vida. El dinero era siempre poco, apenas suficiente para comer y pagar el alquiler, y el lujo de las casas que limpiaba solo servía para acentuar la distancia entre lo que ella era y lo que anhelaba ser. Existía la soledad abrumadora, la ausencia de doña Lucia, cuyas cartas raras y llenas de nostalgia eran la única conexión con el pasado, y la añoranza de la tierra, que para ella no era solo suelo, sino una extensión de su propia alma. Este dolor y esta soledad eran el campo fértil para su resiliencia, pues sabía que la única manera de silenciar el desprecio de Juvenal era ascender a un nivel que él jamás alcanzaría, no por venganza, sino por autoafirmación y búsqueda de justicia. Pasaba las noches inclinada sobre libros prestados y tutoriales en línea, aprovechando la escasa y cara internet de un cibercafé del barrio. María devoraba artículos sobre agronomía, técnicas de riego y manejo sostenible, su mente absorbiendo información con la velocidad y el hambre de quien necesitaba desesperadamente conocimiento para sobrevivir. El sueño era escaso, pero el cansancio era sustituido por la adrenalina del descubrimiento, por la sensación de que estaba finalmente adquiriendo las herramientas que Juvenal le había negado. El olor a desinfectante y detergente en polvo que se pegaba a su ropa de empleada doméstica era lavado con cada nueva ecuación química de suelo que aprendía con cada semilla nativa que identificaba en las fotos de internet. Era una estudiante clandestina, una agrónoma de madrugada, construyendo los cimientos de su nueva identidad lejos de los ojos juzgadores y de las restricciones del pasado. La pala, su compañera silenciosa, se quedaba apoyada en la esquina de la habitación, limpia y pulida, transformada de símbolo de humillación en un trofeo de exilio. María la tocaba todas las mañanas, sintiendo la frialdad del hierro y la dureza del mango, recordando la aspereza de las palabras de su padre. Se permitía sentir el dolor, el luto por la vida robada, pero nunca la derrota. El sufrimiento era un catalizador, una fragua que forjaba su determinación en algo indestructible. Recordaba la risa de escarnio de Juvenal, y esa memoria era el combustible que la hacía levantarse a las 5 de la mañana, lista para otro día de doble trabajo. No estaba solo sobreviviendo, estaba planeando meticulosamente su revancha, no una revancha de Mindoretzen, destrucción, sino de construcción, demostrando que el talento y la estrategia de gestión en el campo eran intrínsecos a ella, independientemente de lo que el patriarcado le impuso. Una mañana, mientras volvía del trabajo, vio un terreno baldío en la periferia, lleno de basura y maleza, una herida urbana. El olor era de abandono y suciedad, pero los ojos de María vieron potencial. En aquel basurero vio tierra, y la tierra era su vocación. Pasó días estudiando el área, hablando con vecinos, y descubrió que el terreno estaba desocupado hacía años. La idea surgió con la fuerza de un rayo: agricultura urbana. Era la única manera de volver a la tierra sin tener recursos para comprar una hacienda. El obstáculo inicial era financiero. ¿Cómo alquilar sin dinero? La solución vino del sacrificio. Recortó gastos esenciales, vendió el pañuelo que usaba en la cabeza en la hacienda y usó el resto de su cambio humillante para dar una pequeña señal. El desafío de transformar basura en labranza era inmenso. La tierra estaba compactada, llena de escombros, y el trabajo exigía una fuerza física que apenas tenía después de las largas jornadas como empleada doméstica. Pero fue la pala la que se convirtió en su extensión, la herramienta que simbolizaba su fuerza de voluntad, cavando, removiendo y retirando los escombros con una obstinación metódica. Trabajaba en el terreno en sus únicos momentos libres, las madrugadas
y los domingos, ignorando el cansancio y la risa de los vecinos que la veían, como una loca plantando en medio del caos urbano. El sol de la ciudad era tan inclemente como el de la hacienda, pero ahora quemaba su piel en un proyecto que era exclusivamente suyo, un proyecto de autonomía. El conflicto interno era diario. Había momentos en que la soledad pesaba tanto que sentía el deseo de volver, de rendirse al perdón fácil y a la humillación conocida. Se sentaba en la tierra dura, el olor a contaminación mezclándose con el olor húmedo de la tierra recién removida, y las lágrimas amenazaban con salir. Pero el recuerdo de aquella sonrisa de escarnio de Juvenal, la imagen de su madre resignada, era el freno que le impedía desmoronarse. Apretó los puños, recordó los estudios nocturnos y volvió a cavar. Su resistencia no era bruta, sino táctica. Sabía que la fuerza no estaba solo en la pala, sino en la inteligencia que aplicaba. Usó compostaje casero, aprovechó el agua de lluvia y plantó las semillas nativas que había traído en su bolsillo, aquellas que Juvenal despreciaba. El primer cantero fue un acto de fe. Plantó hortalizas de ciclo rápido y semillas de alto valor agregado, aquellas que el mercado orgánico de la capital clamaba. La atención minuciosa que dedicaba a cada plántula, la paciencia con que esperaba el tiempo de la naturaleza, era la manifestación de su dignidad reconquistada. El contraste entre la desolación del terreno y el verde vibrante de sus huertos era flagrante, un pequeño oasis de esperanza en medio del caos. Ya no estaba solo, sobreviviendo, estaba creando. La vida estaba volviendo a la tierra bajo el mando de quien el patriarca había juzgado incapaz. El éxito inicial fue pequeño, pero significativo. Vendió las primeras cosechas, modestas, pero de calidad superior, a vecinos y pequeños restaurantes. El dinero era limpio, fruto de su conocimiento y de su esfuerzo. La sensación de tener su propio dinero, ganado con el sudor en su propia tierra, aunque fuera alquilada, era embriagadora. La primera dosis de libertad real que sentía. Dejó de llorar y comenzó a sonreír. Una sonrisa cansada, pero auténtica, que venía de la satisfacción de un trabajo bien hecho. La soledad no desapareció, pero fue llenada por el murmullo de las plantas y por el silencio productivo de su trabajo. La humillación, que antes era una herida abierta, comenzó a transformarse en cicatriz, en un motor. Se negaba a ser la víctima. Era la arquitecta de su propia suerte. Cada centavo ahorrado era invertido en más semillas, en mejores herramientas, en más conocimiento, y la pala vieja era la testigo silenciosa de cada pequeña victoria. Profundizó en las técnicas de permacultura, en el manejo integrado de plagas, convirtiéndose en una especialista práctica en el cultivo urbano, un área que la capital estaba comenzando a valorar. Su cuerpo se fortaleció, su piel se hizo más resistente al sol, y la timidez dio paso a una firmeza en la mirada al negociar sus productos. El desprecio de sus hermanos y la incredulidad de Juvenal eran solo ecos distantes, transformados en una motivación fría y racional. Sabía que necesitaba crecer, expandirse, para que su madre pudiera, de hecho, unirse a ella. El objetivo interno de demostrar su valía se estaba concretando no a través de la aprobación paterna, sino de la validación del mercado y de la calidad innegable de sus productos orgánicos. Pensaba en la hacienda Esconderijo, en su padre que se hundía en métodos obsoletos y sentía una mezcla de lástima y determinación. No quería que él quebrara, pero quería que él reconociera la verdad, que ella era de hecho la única Queiroz que entendía el llamado de la tierra. Con cada cosecha, María aumentaba el alquiler de otro pedazo de terreno baldío, transformando el abandono urbano en un cinturón verde productivo. Se convirtió en la mujer de los huertos en el barrio, una figura de respeto y curiosidad, la antítesis de lo que Juvenal había profetizado. La vida de empleada doméstica comenzó a ser una carga insostenible, pues el tiempo en el campo era mucho más valioso. Hizo el cálculo, sopesó los riesgos y con el corazón acelerado tomó la decisión de dedicarse integralmente a su agricultura urbana, cortando el último lazo de sumisión al trabajo ajeno.
A partir de ese día, solo trabajaría para sí misma en la tierra. La resiliencia de María era notable, pero no exenta de dolor. Hubo noches de tormentas donde cubría las plántulas con lonas, el miedo a perderlo todo dominándola. Hubo la traición de un vecino que intentó robar sus cosechas, pero ella enfrentó cada obstáculo con la misma determinación silenciosa con que enfrentó el desprecio de Juvenal, usando la inteligencia y la practicidad que la tierra le había enseñado. Instaló un sistema de seguridad rudimentario, negoció el agua con una gasolinera cercana y continuó estudiando, transformándose en una empresaria del campo disfrazada de labradora urbana, construyendo un imperio de raíces fuertes en medio del concreto. El sufrimiento de María no era estéril, era la semilla de su transformación. Con cada día que pasaba, se alejaba de la niña humillada y se acercaba a la mujer de negocios, a la especialista en suelo que siempre había estado dormida dentro de ella. Su único luto era por su madre, y esa ausencia se traducía en más trabajo, más empeño, para que el rescate llegara lo antes posible. Sabía que la justicia no vendría de una disculpa, sino de la demostración práctica de que ella, la mujer de mala suerte, era, en realidad, la única capaz de hacer prosperar la tierra. La pala, ahora usada diariamente, era el símbolo de su dignidad reconquistada, y su cuerpo, más fuerte y bronceado, era la prueba viva de su resistencia inquebrantable. La vida de María se redefinió en torno a la rutina espartana de la agricultura urbana. Se despertaba antes del sol, cuando el aire de la periferia aún era fresco, y la niebla cubría sus canteros, confiriéndoles un aire de secreto. Su primera acción concreta era tomar la pala, el metal frío, despertándola para el trabajo e ir al terreno. El olor a tierra mojada y abono orgánico sustituía el olor a jabón y lujo ajeno, y ese intercambio olfativo simbolizaba su total y completa autonomía. No tenía descanso. Su cuerpo, antes esbelto y vacilante, adquirió contornos de fuerza y resistencia. Cada músculo dolorido al final del día era un recibo de un trabajo que era suyo, un trabajo que construía su libertad, y el esfuerzo era recompensado por la visión del verde vibrante de sus plantaciones, un mapa de su superación. Su aprendizaje no se limitaba a los libros, era empírico, basado en la observación y en el ensayo y error, con la sabiduría ancestral de la tierra de su infancia combinada con la ciencia moderna. Leía sobre el punto de rocío, la fotosíntesis, la microbiología del suelo, los sonidos de la ciudad, el ruido de los autobuses y el murmullo de los vecinos se convirtieron en el ruido de fondo de sus clases autodidactas, mientras probaba diferentes métodos de riego por goteo, construidos con materiales reciclados. Se convirtió en una maestra en transformar la basura en recurso, el desprecio en capital. Su resiliencia estaba en la paciencia, esperar el tiempo de la semilla, aceptar la pérdida de una cosecha y volver a empezar inmediatamente con un nuevo plan. El elemento sensorial de la transformación era profundo. María no solo veía el éxito de sus huertos, sino que lo sentía. Sus manos, antes suaves por el trabajo doméstico, estaban ahora callosas y fuertes, con la tierra pegada bajo las uñas, una marca de honor. El olor a albahaca y romero que emanaba de sus cosechas era un perfume de prosperidad, un contraste flagrante con el olor a polvo y fracaso que impregnaba la hacienda de Juvenal. Comenzó a usar Internet no solo para estudiar, sino para comercializar sus productos, construyendo una red de clientes fieles en restaurantes de alta gastronomía que valoraban la calidad y el origen de sus semillas nativas. El trabajo era una forma de meditación, un ritual de reconquista. Pasaba horas arrodillada, desmalezando, sembrando, sintiendo la textura de la tierra bajo sus dedos, entendiendo su necesidad y respondiendo a ella con precisión.
Había la fe, no la religiosa, sino la fe en el ciclo de la naturaleza, en su propia capacidad de gestión y en la fuerza de la semilla que, aún pequeña, contenía el poder de toda una vida. Ahorraba cada centavo, reinvirtiendo en la mejora de su sistema, comprando una pequeña carretilla, luego una bomba de agua usada, con cada adquisición sintiendo el peso práctico de su ascensión. Un momento crucial de su resistencia fue cuando un gran empresario de orgánicos intentó comprarla. La vio, sucia de tierra, negociando sus productos en un mercado de barrio elegante, y ofreció un precio bajo por su proyecto de patio trasero. La María de 22 años habría aceptado por miedo. La María de 25 años se negó con una sonrisa de escarnio, la voz firme y la estrategia lista. Mis raíces son fuertes. Señor, el precio es el que pido, no el que usted cree que valgo, dijo, citando el nombre científico de sus semillas y el valor agregado de sus técnicas. Fue un pequeño diálogo, pero una gran victoria de personalidad, reafirmando que el respeto vendría de la competencia, no de la sumisión. El clima de la capital, con sus lluvias torrenciales y calor intenso, le enseñó a ser aún más ingeniosa. Desarrolló sistemas de drenaje e invernaderos sencillos, improvisados, para proteger sus cultivos, usando todo el conocimiento de agronomía que adquiría en línea. Su pequeña red de huertos se expandió a 3 terrenos baldíos, cada uno administrado con la precisión de una pequeña empresa agrícola. El éxito comenzó a atraer la atención, no solo de los clientes, sino de otros vecinos que veían en su huerto una fuente de ingresos y una lección de emprendimiento. María comenzó a dar pequeños consejos, compartiendo sus conocimientos. La resiliencia se manifestaba también en su apariencia. Se vestía con ropa de trabajo limpia y funcional, pero había una luz nueva en sus ojos, una postura erguida, la dignidad de quien sabe lo que vale. El pañuelo que antes escondía el cabello por imposición, ahora lo sujetaba por practicidad, y su rostro, aún marcado por el sol, irradiaba la satisfacción de quien está en control de su propio destino. Comenzó a usar un pequeño cuaderno para anotar sus finanzas y planificaciones, y la caligrafía, antes apresurada, se volvió organizada y metódica, reflejando el orden que imponía a su vida. Su trabajo se hizo tan reconocido que un pequeño periódico local hizo un reportaje sobre los huertos de María, llamándola pionera en la agricultura urbana sostenible. Leer su nombre en el papel, asociado a la inteligencia y al éxito, fue un momento de validación más poderoso que cualquier perdón paterno, un reconocimiento público que la hizo llorar, pero esta vez lágrimas de alivio y orgullo. Guardó el artículo como un tesoro, la prueba irrefutable de que la mujer de mala suerte se había convertido en la mujer de éxito, y que la pala vieja era la testigo de una jornada heroica. La ascensión no la hizo arrogante, recordaba la miseria y la soledad, y eso la mantenía humilde y enfocada. Con cada expansión recordaba la promesa a su madre, y eso la impulsaba a buscar nuevos terrenos, a refinar sus técnicas y a invertir en un futuro seguro. Comenzó a dar los primeros pasos para formalizar su negocio, contratando a una contadora para ayudarla con la burocracia, una señal clara de que la labradora se estaba convirtiendo en una empresaria rural. Sus hermanos, que antes la miraban con desprecio y lástima, comenzaron a llamar, disfrazando la curiosidad y el asombro con preguntas vagas sobre la familia. María los atendía con cordialidad, pero sin intimidad, manteniendo la distancia emocional que ellos mismos habían impuesto. Sabía que el éxito no era una invitación a reanudar lazos, sino un espejo que reflejaba la falta de coraje de ellos para desafiar a su padre y la mediocridad en la que la hacienda estaba hundida. Su respuesta a ellos era siempre práctica. Estoy ocupada, tengo una cosecha que entregar. El olor a tierra, que antes era el olor de la servidumbre, ahora era el olor de la libertad. María transformó el dolor en fertilizante, el desprecio en conocimiento y la humillación en la fundación de su propio negocio. Compró un pedazo de tierra en las afueras de la capital, un lugar más grande donde el terreno baldío se convertiría en el vivero de semillas para su gran hacienda,
Raíces Fortes. La pala vieja, jubilada y limpia, fue colgada en un lugar destacado de su pequeña oficina, no como una reliquia, sino como un recordatorio constante de aquel día de exilio y de la fuerza que nació del fondo del pozo. El último paso de la resistencia fue el más audaz. Tomó todos sus ahorros e hizo una inversión arriesgada en un moderno sistema de riego y en semillas raras y de alto valor. El riesgo era alto, pero María tenía la certeza que la tierra le había dado. Quien conoce el suelo no teme a la semilla. La fase de pruebas fue tensa, pero el resultado fue una cosecha excepcional. La prueba final de que su inteligencia y persistencia eran la clave para la prosperidad. El ciclo de la superación estaba casi completo, faltando solo el encuentro con el pasado para sellar la justicia. Los años volaron con la rapidez de quien está construyendo un sueño. María, ahora con 30 años, era la CEO y principal consultora de Raíces Fortes, una empresa respetada en el mercado de orgánicos y agronegocio sostenible. El contraste entre la empleada doméstica de antaño y la mujer elegante y firme que se sentaba al frente de una oficina moderna era la materialización de su juramento. Su nueva oficina, de paredes claras y amplias ventanas con vista a una ciudad en crecimiento, tenía el aroma a café recién hecho y a tierra limpia, un olor que ella se aseguraba de mantener, mezclando el olor del progreso con el olor de sus orígenes. Supervisaba la hacienda de prueba en las afueras, donde la tierra era tratada con el respeto y la ciencia que Juvenal nunca supo dar, y su nombre era sinónimo de innovación y éxito en el campo. La hacienda Esconderijo, por otro lado, vivía el infierno del estancamiento y el endeudamiento. Juvenal, atrapado en su obstinación y en los métodos arcaicos, se había hundido aún más después de la partida de María. Con cada sequía, con cada plaga, la hacienda se encogía, no solo en 1200 tamaño, sino en espíritu, convirtiéndose en el retrato amargo de un orgullo que no supo ceder al conocimiento. El silencio que antes era roto solo por el sonido del ganado, ahora era el silencio de la quiebra inminente, de la falta de esperanza y del peso de las deudas bancarias. Se había convertido en un hombre envejecido, más agrio, pero con un miedo creciente, el miedo a perder lo único que le quedaba, la tierra, el símbolo de su autoridad. El giro se produjo en un día de intenso calor, en 1900. Ese mismo año, María estaba reunida con inversores en su oficina, revisando los resultados de un gran proyecto de riego que su consultoría había desarrollado, basado en sus antiguas ideas de uso eficiente del agua y semillas nativas. El proyecto era innovador, sostenible, y le valió una mención destacada en el noticiero de mayor audiencia del Estado, un reconocimiento que trascendió el nicho agrícola. El reportero, maravillado, la describía como la visionaria que transforma terrenos áridos en oro verde. El teléfono de María no paraba de sonar y el nombre Raíces Fortes se consolidaba en el imaginario popular. En ese mismo instante, a 100 kilómetros de allí, Juvenal estaba en la cúspide de su desesperación. El banco había dado el ultimátum: o pagaba la deuda o perdería la hacienda. Sus hermanos, incapaces de ayudar, lo abandonaron a su suerte, repitiendo el mismo abandono que él impuso a su hija años antes. La humillación ahora era suya, forzado a ir a la capital, el lugar que él despreciaba, en busca de un préstamo de última hora o de un empleo que lo salvara de la ruina. Se sentía pequeño, fragilizado, y el polvo del camino que él un día mandó a su hija a acabar su suerte, ahora empolvaba sus zapatos viejos. La decisión específica que generó la revuelta fue la cruel coincidencia del destino. Juvenal, preguntando en una gasolinera sobre algún trabajo digno para un hombre de campo, fue irónicamente aconsejado a buscar la oficina de consultoría agrícola más respetada de 1900. La ciudad,
el lugar que estaba en ese momento en todas las noticias. Raíces Fortes. El nombre no le decía nada, pero la desesperación era mayor que su orgullo. Tomó la dirección y marchó hacia el edificio comercial, un gigante de vidrio y acero que representaba todo lo que él no era y nunca sería. No lo sabía, pero estaba caminando directamente hacia el centro de la justicia que él mismo había sembrado años atrás. Entró en el vestíbulo del edificio, el olor a aire acondicionado y mármol pulido reemplazando el olor a tierra, y pidió hablar con el responsable de la consultoría. Su voz, antes autoritaria, era ahora un murmullo cansado, y sus hombros encorvados cargaban el peso de años de terquedad y fracaso. Esperó en la recepción, observando el movimiento de personas exitosas, sintiéndose un pez fuera del agua, un anacronismo. La recepcionista, pulidamente, le informó que sería atendido, pero tendría que esperar por la aseo. María, terminando la reunión, sintió la adrenalina del éxito desaparecer, sustituida por la satisfacción. Pidió a su asistente que llamara al señor Queiroz, pensando que sería un nuevo cliente con el mismo apellido. El corazón, sin embargo, dio un sobresalto involuntario al oír la voz ronca y familiar en la puerta, una voz que pensó haber silenciado en sus recuerdos. Respiró profundamente, enderezó la postura y esperó el momento. La puerta se abrió lentamente y el tiempo pareció suspenderse en el aire, permitiendo que la luz del sol inundara la sala, iluminando la escena con una claridad dolorosa. Juvenal dio el primer paso en la sala, el cuerpo paralizado por el shock. Vio a la mujer sentada en la silla de CEO, el cabello recogido bajo un chaleco elegante, pero con los ojos que eran inconfundiblemente los de su hija, María de Fátima. La diferencia era abrumadora. La dignidad que él le había robado un día estaba allí, multiplicada, emanando de su postura, de su ropa, de su éxito innegable. La pala vieja que él mandó a su hija acabar. Su suerte estaba colgada enmarcada en la pared lateral, un monumento silencioso a su error. Juvenal se tambaleó hacia atrás, la ficha cayendo con el peso de un yunque. La mirada de María era tranquila, sin triunfo, solo con la seriedad de quien espera la cosecha. Juvenal intentó hablar, pero las palabras huyeron, atrapadas en su garganta por la vergüenza y el reconocimiento. El momento catalizador no fue un grito o una explosión, sino la caída física de un hombre roto. Juvenal Queiroz, el hacendado arrogante y patriarcal, no cayó de rodillas por teatralidad, sino por un genuino y doloroso desequilibrio, una rendición del alma ante la prueba viva de su error, ante el hecho de que la hija que él había humillado era la única que podría salvarlo. La justicia había llegado, puntual e irónica, y su antiguo desprecio se había transformado en la necesidad actual. El silencio en la sala de María era denso, cargado con el peso de 8 años de dolor y superación. Juvenal estaba caído, la dignidad aplastada bajo el peso de la realidad. María no se levantó inmediatamente. Permaneció sentada, permitiendo que él sintiera de forma completa la inversión de los roles, el sabor amargo de la injusticia que él le había servido. Sus ojos recorrieron el rostro arrugado y roto de su padre, sin rencor, pero con la justicia fría de quien ve cumplirse la ley de la cosecha. La única emoción visible en María era una tristeza serena, la constatación de que el orgullo ciego había llevado a su padre a la ruina y que su propia ascensión era la consecuencia directa del exilio que él le impuso. Ella se levantó, rodeó la mesa con la calma de quien está al mando y le tendió la mano. No era un gesto de perdón, sino de pragmatismo. «Levántese, padre». Su voz sonó firme pero baja, cortando el silencio. «El campo no conoce el orgullo, solo la cosecha. Usted vino por un motivo, y esta es mi oficina». El shock de ser llamado padre y de ser tratada con la frialdad profesional de un aseo era lo que él necesitaba para levantarse. Se puso de pie, tembloroso, incapaz de mirar la pala colgada en la pared, el símbolo de su antigua crueldad. Juvenal no imploró perdón, imploró trabajo, una oportunidad para reparar no solo el error financiero, sino el error moral. Yo necesito ayuda, Fátima. La hacienda irá a subasta. Vine buscando un empleo. No sabía que era usted.
usted, lo siento mucho, tartamudeó, el orgullo de un hombre duro finalmente roto. La confesión no vino de un pedido de misericordia, sino de un reconocimiento genuino de su superioridad, de su conocimiento y de su capacidad de gestión. Ese reconocimiento era, para María, la mayor de todas las conquistas, la prueba de su valía que había buscado toda su vida. La aplicación del aprendizaje de María fue inmediata y práctica. No se vengó con la exclusión, sino con la inclusión táctica. En lugar de humillarlo o simplemente rescatarlo, le ofreció una oportunidad de redención a través del trabajo y de la subordinación a su mando. Le ofreció un empleo modesto pero digno, como empleado de campo en su hacienda moderna, Raíces Fortes. La condición era innegociable. Debía respetar su liderazgo, sus nuevas técnicas de agronomía y, sobre todo, tratarla con el respeto de una superior. El éxito de María se comprobaba por su nueva vida. Tenía una casa cómoda y segura, lejos de la periferia, pero cerca de la tierra que amaba. Su hacienda era un modelo de sostenibilidad, con sistemas de riego eficientes, semillas nativas y un equipo de agrónomos que la respetaba por su inteligencia y su historia. El trabajo era reconocido públicamente, con premios y reportajes en periódicos, y era invitada a dar conferencias. Su voz, antes silenciada, ahora amplificada para miles de personas que buscaban inspiración y conocimiento. La transformación emocional y moral de María era la más notable. El rencor había sido sustituido por la paz de espíritu y la certeza de que había ganado la lucha sin volverse amarga. Usó su dolor como fuerza, su humillación como combustible, y ahora podía mirar a su padre no con odio, sino con la lástima de quien ve a un hombre que desperdició su vida en vano orgullo. Entendió que la verdadera victoria no era la derrota de él, sino su propia prosperidad y la capacidad de ser justa incluso ante la injusticia sufrida. El siguiente paso de la ascensión fue el más dulce. María compró la hacienda Esconderijo en subasta, no para recuperar la casa de su infancia, sino para salvarla de la ruina y garantizar que la deuda fuera pagada limpiando el nombre de Juvenal. La hacienda fue incorporada a Raíces Fortes y transformada en un centro de investigación de semillas nativas, un tributo a su primera pasión. No se la devolvió a Juvenal, sino que la hizo trabajar bajo sus reglas, transformando el símbolo del patriarcado en un centro de innovación liderado por una mujer. La prueba de éxito más importante vino después. María finalmente logró traer a su madre, doña Lucia, a vivir con ella en su nueva casa en la ciudad. Ver a su madre libre de la resignación, sonriendo en un ambiente de paz y seguridad, fue la catarsis que María necesitaba para sellar su victoria emocional. Doña Lucia lloró al ver la pala vieja enmarcada y al escuchar la historia de cómo su hija había transformado el desprecio en dignidad. La presencia de la madre era la consolidación de su hogar y la cura final de la herida del exilio. Juvenal comenzó a trabajar en la hacienda de María. Era un hombre roto, pero un trabajador experimentado, y María lo puso bajo la supervisión de un joven agrónomo recién graduado, y mucho más joven que él, garantizando que fuera obligado a seguir las nuevas técnicas. La ironía era palpable. El hombre que se negó a ser enseñado por su hija, ahora era instruido por sus pupilos en la misma tierra que él había casi destruido. Soportó la humillación del aprendizaje con la humildad que solo la pérdida total puede imponer, ejecutando las órdenes con la precisión de un hombre que sabe que la supervivencia depende de la obediencia. La prosperidad de Raíces Fortes se convirtió en un estudio de caso. María, que había sido marginada, ahora era una referencia nacional. El reconocimiento público era un escudo contra cualquier intento de su padre o de sus hermanos de disminuirla. Ellos ahora la veían como la líder, la única Queiroz que había honrado el nombre de la familia, no con el orgullo, sino con la inteligencia. La prosperidad no era solo financiera, sino moral, ya que empleaba a familias necesitadas e invertía en proyectos sociales en el campo, devolviendo a la tierra y a la comunidad la generosidad que la vida le había negado. El perdón de María
aunque no verbalizado, era práctico. Garantizó la dignidad de su padre, pero impuso la justicia del mérito. No lo dejó en la miseria, sino que lo obligó a trabajar y a redimirse, a demostrar su valía nuevamente, esta vez bajo su mando. Esa era su manera de sanar la herida, de transformar la deuda moral en un futuro de trabajo honesto. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en aplastar al oponente, sino en reestructurarlo bajo un nuevo sistema de valores. La ascensión de María estaba completa, de labradora humillada a CEO visionaria. Su vida era la prueba viviente de que la resiliencia y el conocimiento práctico son más valiosos que cualquier herencia. El olor a tierra limpia, de éxito y de café que llenaba su sala era la fragancia de su conquista, un aroma que jamás se mezclaría con el polvo amargo de la humillación del pasado. Miraba la pala enmarcada y sentía la gratitud por la adversidad, el motor que la transformó en la mujer fuerte y justa que llegó a ser. El desenlace se consolidó meses después, durante un día de cosecha en la antigua Esconderijo, ahora una filial modelo de Raíces Fortes. María visitaba la hacienda para supervisar la introducción de una nueva técnica de semillas, y allí estaba Juvenal, trabajando bajo el sol, pero con una postura diferente. Ya no era el hacendado arrogante, sino un trabajador respetuoso y silencioso, ejecutando el servicio con la dedicación que solo encontró en la necesidad. Usaba el uniforme de la empresa, y la vista de su hija, la CEO, llegando en un coche limpio y hablando en términos técnicos con el equipo, era una confrontación diaria con la verdad, pero una confrontación que le devolvía la dignidad a través del trabajo. El reencuentro final no tuvo gritos, solo susurros de verdad. Juvenal se acercó a María al final del día, sucio de tierra, y entregó un informe de campo, un deber que cumplía con rigor. «El suelo está mejorando, Fátima», dijo, la voz baja, el tono de respeto, usando el término técnico que ella le había enseñado. «Tenías razón, siempre la tuviste». No fue una disculpa completa, pero fue el reconocimiento de su competencia, la admisión de que el prejuicio había costado caro. Para María, esta aceptación práctica era más valiosa que cualquier palabra de remordimiento. La catarsis emocional vino con la madre. Doña Lucia visitó la antigua hacienda, ahora prosperando bajo el mando de su hija, y abrazó a Juvenal bajo el porche que presenció el exilio de María. La escena no era de perdón inmediato, sino de reconciliación familiar construida sobre la base del respeto mutuo y la verdad. María había traído a su madre a la paz, y al darle un empleo digno a su padre, no solo lo salvó de la miseria, sino que lo salvó de su propio orgullo, garantizando que viviera sus últimos años en trabajo honesto, bajo la única condición que él siempre debió haber respetado, la del mérito. La protagonista alcanzó no solo la prosperidad financiera, sino la paz de espíritu. María no necesitaba venganza. La vida ya se había encargado de la justicia. Su éxito era la mayor punición para el orgullo de Juvenal, y su generosidad al emplearlo era la prueba final de su superioridad moral. Miró la hacienda, que ahora era un campo verde vibrante, y sintió la satisfacción de haber transformado la ruina en riqueza, el desprecio en respeto y el dolor en fuerza, cumpliendo la promesa que se hizo a sí misma en la noche del exilio. La justicia emocional se completó cuando, en una ceremonia de premiación, María agradeció públicamente. No citó a su padre ni la humillación, pero habló sobre la importancia de la resiliencia y el valor del conocimiento práctico. En el público, Juvenal, ahora un espectador anónimo y orgulloso, la aplaudió de pie, un aplauso que no era forzado, sino la rendición final de un padre que finalmente reconocía el valor de su hija. La dignidad de María estaba restaurada y la paz era su nueva cosecha. La historia concluye con María en su oficina, la pala enmarcada en la pared, un recordatorio silencioso de que la lucha valió la pena. La lección universal resuena en el silencio de la sala. La tierra no conoce el orgullo, solo la cosecha, y aquellos que siembran desprecio cosecharán necesidad, pero la resiliencia transforma la humillación en la semilla más fuerte para la prosperidad.